Eduardo, tú que cubres ahí el Congreso y le has dado mucho seguimiento al tema. Mi pregunta en particular es, ¿qué es lo que están pensando, no? Es decir, ¿cómo pueden torcer la legalidad de esa manera? Y la otra es, porque nadie lo ha dicho, Luis, sería muy oportuno que se lo preguntaras. Bueno, torcer la legalidad, más bien el debate, reformar la ley, Demian, es decir, ¿no? Porque, así es decir, exactamente. Es decir, con esa propuesta de reforma constitucional se viola abiertamente cualquier precepto constitucional establecido. Y la otra es, ¿quién es el autor de la propuesta? Porque nadie quiere reconocerle la paternidad, ¿eh? Sería interesante que Flor nos explique quién está proponiendo esta iniciativa, ¿no? Muy bien. Flor Ayala, muy buenos días, Luis Alberto. Mucho. Gracias, Demian. Saludos, nos vemos. Bueno, también, Flor, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, muy buenos días a todos. A ver, ¿de qué trata el proyecto, estimada Flor? Te agradezco mucho y te valoro que estés aquí, te reconozco en verdad porque es hora de dar la cara, de debatir, de defender. Villo, ya está el debate. Digo, adelante, ¿de qué es? Aparte es público, ¿no? Yo creo. Es público, punto. Esto es público. Desde el 17 de julio se hizo público en la Gaceta el dictamen de todas las reformas, ¿no? De varias reformas que se fueron a discusión. Y bueno, te voy a decir, este tema de las famosas reformas constitucionales, de entrada, te digo, son reformas que se han venido en algunos casos elaborando con anticipación, con bastante tiempo de anticipación. Tenemos, por ejemplo, el tema de la mejora regulatoria, que viene como reforma constitucional, es una armonización de la ley federal, o sea, de la Constitución Federal, que tenemos nosotros obligatoriamente con tiempos definidos y precisos que te marca el Congreso de la Unión para la aprobación de estas mejoras regulatorias. ¿Eso qué significa? Que el gobierno del Estado o los gobiernos de los estados tienen la obligación de estar por así decir, reestructurando y actualizando y armonizando sus leyes para mejorar todos los sistemas, sistema político, social y económico. Tenemos el tema del fuero, la eliminación del fuero, cualquier tema en materia del fuero, la inmunidad legal o procesal, para que se otorguen prerrogativas jurídicas a ciertos funcionarios, se está eliminando y como tú lo sabes es un tema que lo hemos traído con mucho tiempo y que se ha ido analizando y que, te lo digo yo, que yo fui una gran opositora de eliminar el fuero, por ejemplo, desde la Cámara de Diputados, que en la Cámara de Diputados, después de un gran debate, se eliminó el fuero, mas sin embargo se quedó detenido en el Senado. Y esos son temas que trae David Palafox y que trae Carlos León y que los estamos retomando de acuerdo a las iniciativas que ellos presentaron y que todo se hace en un conjunto para poder. Tenemos el tema de la fiscalización, que son iniciativas que presentó Moisés Gómez Reina y Lina Costa y tu servidora para mejorar el sistema de la transparencia y de la fiscalización de los entes fiscalizables en el Estado y que los estamos poniendo en la Constitución de acuerdo a las iniciativas que cada uno de nosotros tres presentó en el Congreso. Entonces, sí, efectivamente, nuestro periodo constitucional arrancó en febrero y terminó el 30 de abril en un periodo electoral y que por decisión de la mayoría de los diputados decidimos pasar todo esto terminando el periodo electoral. Pero por eso empezamos con nosotros. Eso es lo positivo, pero las reformas constitucionales que dan poder de veto al gobierno de Sonora, ¿cuáles? Te voy a platicar. Explícanos en qué consiste, porque la verdad, a ver, primero no lo hicieron público, después tronó por presión. De hecho, ya tengo el presidente del Poder Judicial también, si me puede nomás, para que él me nos ayude a explicar también cuál es el proyecto y qué dice la Constitución. Te comento, y me encanta que me preguntes ese tema, porque de verdad creo que es justo y necesario explicarlo. En conclusión, en nuestra iniciativa, en México, la palabra veto no existe en las leyes ni en la Constitución. En ninguna legislación de nuestro país existe la palabra veto. En el dictamen que nosotros proponemos tampoco viene la palabra veto. ¿Qué existe? ¿Qué existe en la Federación y qué existe en el resto del país, en las demás legislaturas? En algunos casos, como es la nuestra y como es la federal, vienen devoluciones o de observaciones ante algunas iniciativas, decretos, leyes que se presentan tanto de cualquier índole como presupuestales. Hay jurisprudencia al respecto,
para poderle dar facultades al Ejecutivo. Hay jurisprudencia de la Corte donde le da facultades para observar presupuestos de egresos y presupuestos y leyes de ingresos. Entonces, el veto existe en nuestro país desde 1857. Más bien, la facultad que se le da al Ejecutivo de hacer observaciones existe desde 1857. Totalmente, y actualmente existe. Actualmente existe. Ahora, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál es la diferencia? Tenemos en la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Sonora, tenemos el artículo donde viene el tema de las observaciones del presupuesto de egresos y ley de ingresos. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos subiendo a rango constitucional. Estamos de alguna forma delimitando y clarificando tiempos y movimientos para qué sucede si el Ejecutivo observa el presupuesto con ciertas cantidades o con ciertos rubros solamente. ¿Sería total o sería parcial? ¿Qué sucedería si una vez hechas las observaciones el Poder Legislativo tiene que volverlo a votar, discutirlo y volverlo a votar? ¿Qué pasaría si para el final del año fiscal el Estado de Sonora no cuenta con un presupuesto? Pues entonces se va a reconducción presupuestal. Y eso se tiene que subir lo estamos poniendo como atribuciones del Congreso a rango constitucional, porque ya esto existe en nuestras leyes. O sea, no estás hablando de algo que estamos inventando. Y de todas maneras, todo esto lo estamos clarificando en nuestras constituciones, que es una propuesta que yo hice en el Poder Legislativo y que lo hice en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. Creo yo que darle la gobernanza o la gobernabilidad a cualquier estado, a cualquier país, y en ese sentido, y basándonos en las jurisprudencias y en los fallos de las cortes, porque han habido varios, es darle certeza jurídica a cualquier ente público. Llámese gobierno del estado, llámese municipio, llámese federal. ¿No es un sobrepoder que se le va a dar al estado, a la gobernadora, para poder vetar? Ya lo tienes. Lo tienes en la Ley de Presupuesto y Gasto Público, artículo 14 y artículo 16. Ya existe. ¿Y ahora cuál es la diferencia? Lo está subiendo a rango constitucional. A Constitución. Y lo estás clarificando. Algún detalle que te faltó aquí, lo estás clarificando, pero no son detalles de trascendencia, porque están extraídos textualmente. Los artículos 14 y 16 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público están extraídos y puestos en la Constitución, tal cual. No es algo nuevo. Te doy un ejemplo. Yo fui diputada en el 2009, con la primera legislatura de oposición aquí en el gobierno del Estado. Por rango de constitucional, hoy la gobernadora va a tener la capacidad de poder frenar una ley. No, porque te tiene que volver a votar. Se tendría que volver a votar. Tiene que volver a votar. Y si sucediera, como en el caso del gobernador Guillermo Padres, que los diputados en aquel entonces, cuando teníamos la obligación de tener quórum, ahora no lo tienes, ahora lo puedes sesionar para evitar esa parálisis legislativa. En aquel entonces, como nos dio el 31 de diciembre, nos tuvimos que ir a reconducción presupuestal. Por ejemplo, sí, la reconducción presupuestal que viene. Te voy a dar un ejemplo. Dame un ejemplo, por ejemplo, el Congreso, los diputados de Morena le quitaron del presupuesto de comunicación social, que son 300 millones de pesos, le quitaron 200 y le dejaron 100 a la gobernadora. Exacto. ¿Van a poder hacerlo eso? Sí lo pueden hacer, pero obviamente. Lo pueden hacer, pero la gobernadora dice no. Decir, ¿Sabes qué? No, yo necesito ese dinero para obra. Sí. Se la devuelve al Congreso. Exacto. Pero no nada más eso, Luis Alberto. Acuérdate que hoy en día ¿se la devuelve? Tenemos una ley de disciplina financiera, ley general. Eso, pero para que todos lo entendamos, porque de repente, a ver. Se la devuelve. Se la devuelve al Congreso. Sí. Ese ejemplo. Exacto. Para que la vuelva a discutir. Exacto. Y volver a votar. ¿Hasta cuántas veces? Las dos. ¿Por las cuántas veces? ¿Por las 2/3 partes? Las puede volver a votar las veces que, pero aquí si para el 31 no está votada la ley, discutida y votada, se va a reconducción. Sí, entra en vigor el mismo presupuesto. Tendrá que ser votada, por ejemplo, por un voto superior por la que la votó. Por ejemplo, si votaron 21 diputados. Uh-huh. O 22 diputados el presupuesto de egresos, uh-huh, con los cambios o las modificaciones, y la gobernadora las observa, cualquier poder ejecutivo, el poder ejecutivo lo observa, lo devuelve al Congreso y el Congreso lo va a tener que votar con 23. O sea,
Aquí no estás hablando, como dice esa mayoría totalitaria del Congreso. Eso es una vil mentira, sí, pero, y es una falta de información que le están dando a nuestros ciudadanos. Bueno, pero lo que sí es cierto, a lo que me explicas, es que sí se le da la fuerza al Estado, a la gobernadora, para decir, esa ley que aprobaste, Congreso de Sonora, no me gusta, me afecta o daña los intereses de los sonorenses, puedo objetarlo y te lo devuelvo. Es una facultad que se le da rango constitucional al Ejecutivo, que de hecho ya se tiene para cualquier ley. Para cualquier ley lo tienes, no nada más para el presupuesto. Es la facultad y por eso se le da más fuerza. Se le da más fuerza a la gobernadora y al Estado. Le das fuerza constitucional. Constitucionalmente, lo manejas constitucionalmente, pero también acuérdate que en la Constitución vienen las observaciones que puede la gobernadora hacer para cualquier ley. Aquí lo que estamos dándole son facultades. 57, ¿no? 57. En el artículo 64 le estamos dando facultades al Congreso, en la Constitución, y le estamos diciendo la forma de la operación al Congreso. Pero también le estamos, por ejemplo, prohibiendo al Poder Ejecutivo que no se puede oponer a ninguna resolución del Congreso de los intereses públicos. También le estamos prohibiendo. Estamos generando equilibrios. Muy complicado todo esto. No. ¿Lo puede definir entonces en última instancia una controversia constitucional? Por supuesto. Pero por supuesto, Luis Alberto. Por supuesto. Por eso, pero se convierte el Ejecutivo en un muro de contención, Flor. Se convierte porque le puede volver, nomás para explicar, para que todo lo entienda. Le puede volver cuantas veces sea necesario, cuantas veces el Ejecutivo crea que es necesario una ley, y si no la aprueban, pues entra la ley de reconversión presupuestal. De reconducción. Reconducción presupuestal, que es el mismo presupuesto del año en curso vigente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Y creo yo que son esquemas democráticos de participación y de, por así decirlo, y de concurrencia entre los tres poderes. Donde el Congreso propone y el Ejecutivo dispone. No, el Ejecutivo propone, el Legislativo dispone. No, pero la palabra final la tendría el Ejecutivo, Flor. No, porque aquí la palabra final la tiene el voto de los diputados, en todo, en absolutamente todo. La gobernadora constitucionalmente va a poder frenar. Por eso, pero lo puede frenar. Observa como tú observarías en cualquier como lugar. Lo tiene ahorita, pero como ya lo tienes. Pero la última palabra la tiene el Ejecutivo. No, porque la última palabra, la votación la tiene el Congreso. La votación. Si a la gobernadora o al Estado en su conjunto no le afecta, lo observas. Es una observación. Sí, pero que el Legislativo la puede tomar en cuenta o no. La puede votar a favor o no. Y te doy ejemplo. Nosotros tuvimos observaciones a la ley electoral. ¿Quién va a definir si es legal o no, entonces, en última instancia, es legal lo que apruebe el Congreso? Ya existe. Y no nada más aquí. Existe en el Congreso Federal, existe en los 32 estados de la República. ¿Quién tiene la última palabra? El Congreso. El Congreso. El Congreso es el que tiene la última palabra porque es el que al final del día vota. Y vota por la mayoría. Entonces, no hay... ¿Una mayoría de cuánto? El presupuesto se vota dependiendo, ¿no? El presupuesto se vota por la mitad más uno porque es una ley, y la deuda, en caso de que sea deuda, se tiene que votar aquí y en todos lados por las 2/3 partes, ¿no? Para aprobar deuda, compromisos adquiridos, financiamientos, etcétera. Pero el Ejecutivo se le simplemente extrae artículos de una ley y los subes a rango constitucional meramente, y simplemente el Ejecutivo tiene facultad para observar, que ya las tiene, observar. Pero lo frena. No lo frenas, porque lo devuelves. Oye, eso pues lo devuelves, mira, al Congreso. No me gustó esta cotización. Corrígelo. Supongamos, te lo voy a poner en tu empresa. Ajá. No me gustó, oye, tu gerente te dice, oye, aquí está esta cotización para que la vote tu consejo administrativo. Fíjate que tú eres el dueño, no me parece tu cotización. Corrígela, cámbiala. Mejor ponle aquí asado. Cámbiale estos datos. Te lo devuelve tu gerente y lo pones a votación a tu consejo. ¿Están de acuerdo con estos cambios que yo observé? Mayoría sí, mayoría no. Tu consejo decide, tu administrativo. Es tu asamblea, por así decirlo, pero tú tienes la facultad de decirle a tu gerente, oye,
Fíjate que me gustaría mejor que hicieras esto, así. Pero eso es, me estás dando una explicación de la iniciativa privada. ¿No? Sí, o privada, sea, estoy tratando de hacerlo muy coloquial. Estamos hablando de administración pública. Exacto, es decir, pero estamos hablando de una diferentes. forma muy coloquial para poderlo aterrizar, Luis Alberto. Esa, me queda claro tu explicación, dices, la gobernadora observa, pero lo que veo yo es la facultad de corrige la plana como actualmente la tiene. Observa. A ver, el presidente del Poder Judicial, ¿estás por ahí? Francisco Gutiérrez, buenos días. Francisco, no, lo perdimos. Para volver a tomarlo, para que, decir, de alguna manera, pues para que nos explique, porque lo único que lo que me hace ruido es, si ese poder ya lo tiene, todos los gobernadores y lo tienen. El presidente desde 1800, siempre. 1857. Totalmente. Entonces, López Obrador votó 12 veces presupuestos y leyes. En el estado de Sonora, el gobernador Eduardo Burrs vetó el Fondo de Creación de Desarrollo Social. Guillermo Padres observó la ley, 4 artículos de la ley electoral. Observó el presupuesto de egresos para el 2012. No llegamos a las conclusiones. Finalmente no teníamos un procedimiento los diputados para realmente definir qué hacer cuando no había consenso o cuando no hubiera quórum en aquel entonces, que fue cuando nos fuimos a la reconducción presupuestal. Felipe Calderón vetó o observó, más bien devolvió con observaciones el tema del presupuesto de egresos del 2011, si no me equivoco, y Vicente Fox en varias ocasiones observó diferentes fondos, diferentes leyes presupuestales que fueron las que se fueron a controversia constitucional, y de hecho la Suprema Corte definió que las observaciones es una facultad de todo el Poder Ejecutivo. Eso es una facultad. ¿Cuál es la novedad si ya lo tienen entonces? ¿Para qué moverle si ya lo tiene? Primero que nada, yo creo que es importante, primero que nada, clarificar el procedimiento que tiene que hacer una Cámara o una Asamblea. Se tiene que clarificar para no caer en algún problema. Está clarificado. ¿Cómo lo tenías? Está clarificado. No está Acuérdate que el tema de la reconducción presupuestal del 2011 para el 2012 fue un tema muy debatido porque no se tenían las reglas claras. ¿Qué pasa? Aquí se están poniendo reglas claras. Estamos poniendo reglas claras que le da autonomía al Congreso, que le da empoderamiento a la Asamblea y que le genera la facultad, también expresa en la Constitución, al Ejecutivo, que ya la tiene. ¿Por qué? Porque ya es jurisprudencia, para empezar, de la Corte. Y entonces, si yo no sé cuál es el pánico o por qué la gente se sorprende cuando hablan, es que el veto no es en realidad, o sea, no es lo que nosotros nos imaginamos de un veto como una oposición, como una prohibición, como una facultad. No le da la fuerza, superior. No, para aclarar, porque lo vamos a seguir interpretando y apenas no le da la fuerza o el poder a la gobernadora de parar al Congreso, ¿no? Le da sobre el Congreso, bien, ¿no? Le da más bien facultades bien definidas al Congreso para poder tener ese intercambio de opiniones y de observaciones con otro poder. No le impone el Ejecutivo. No se lo impone porque ni el Ejecutivo le pone al Congreso. Son observaciones. Ni el Congreso le pone impone el Ejecutivo, ni el Ejecutivo al Congreso. De hecho, qué bueno que tocas el otro tema. ¿Por qué? Porque también estamos poniendo el tema de las iniciativas preferentes. El tema de las iniciativas preferentes. Como la tiene el presidente actualmente, que la manda la gobernadora y se tiene que votar primero. ¿Por qué el presidente de la República manda la iniciativa para generar iniciativas preferentes? Para que no exista el veto de bolsillo, también, para temas trascendentales del país. Y nosotros estamos tomando la legislación del Congreso de la Unión para poderlo poner aquí. ¿Actualmente el Congreso sí tenía facultad de imponer la ley? Que era la última instancia. El Congreso podía recibir las observaciones del presupuesto del Ejecutivo y teníamos que volverlas a analizar. Acuérdate que a mí me tocó eso con el tema de la reconducción. A ver, el presidente del Poder Judicial, Francisco Gutiérrez, ¿cómo está, presidente? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Bien. Con gusto saludar. Igualmente, presidente, gracias por contestarnos. A ver, entonces, ¿me pudiera explicar, porque ayer también circulaba por ahí Armando Vázquez unas declaraciones que usted daba respecto a las facultades que ya tiene la gobernadora, el gobierno del estado actualmente para la capacidad de veto? ¿Cuál es su interpretación de lo que discute el Congreso y cuáles serían sus alcances, presidente? Buenos días. Buenos días. En realidad, Luis Alberto,
yo me estaba centrando en lo que corresponde al Poder Judicial. Sí nos interesa mucho el equilibrio de poderes, porque si alguien se ha visto afectado a lo largo de la historia con el desequilibrio es el Poder Judicial. Nosotros estábamos muy interesados, como lo seguimos, y desde el principio de esta administración, en que se nos defina, para no andar con angustias de fin de año, lo referente al presupuesto, y evitar en lo posible intromisión de los otros dos poderes en nuestras tareas. Entonces, más que meterme en cosas que ya explicó muy bien la diputada Ayala, yo me estoy refiriendo a lo que atañe al Poder Judicial. ¿Y el Poder Judicial ve, entonces, pertinentes estas reformas? ¿No ve un riesgo, sino lo ve como un factor de equilibrio? Por supuesto, y no es una ocurrencia reciente, Luis Alberto. Yo con usted platiqué alguna vez ampliamente, seguramente le dije, porque tengo 3 años diciéndolo, que necesitamos fortalecer al Poder Judicial, que necesitamos definiciones, por ejemplo, en materia presupuestaria. Cada año es la misma lata de andar rogando, suplicando, cabildeando, y eso es indigno para un poder, hombre. Ya debe dejar de verse el Poder Judicial como el hermano menor. Entonces nos interesa mucho, por supuesto, lo del presupuesto, también nos interesa mucho lo del fuero. Yo me manifesté en contra de la eliminación del fuero. Está bien, la gente lo exigió, es un fuero desprestigiado, es un fuero desgastado, de muy mala fama con la gente, con justa razón, hay que arrancarlo de raíz. Porque la gente piensa en el diputado con pistola que en una cantina decía no me pueden detener porque tengo fuero, ¿no? Pero habría que retomarlo más adelante y nosotros mismos lo propondríamos. Entonces, vemos con simpatía que por fin se esté logrando esto y vemos con desesperación que no se esté entendiendo y que haya suspicacias y entendemos, pero por nuestra parte no son ocurrencias de fin de esta primera parte de la administración estatal. Desde el 7 de noviembre de 2015 y teniendo como testigo de calidad al diputado Javier Villarreal, yo hablé con la gobernadora de esto y de ahí para acá no me he callado y no me voy a callar hasta que salga, porque si no saliera ahorita, ¿qué vamos a hacer? ¿Esperar otros 3 años o esperar indefinidamente? Van a venir los nuevos diputados a conocer apenas qué es lo que hay en el tintero y seguramente algunas cosas hay en el tintero. Y otra vez, y también estamos ya determinados a que nos dejen fuera de negociaciones. El Supremo Tribunal de Justicia no tiene vocación negociadora, ni vocación política, ni vocación mediática. Pero todo tiene un límite. Pero actualmente, presidente, para usted, a ver, el veto, dice, no se entiende. ¿Qué no se entiende? Porque si la capacidad de veto la entiende, yo lo entiendo muy claro. Si actualmente la gobernadora, los gobernadores desde 1800, como da el contexto constitucional e histórico, la diputada, y como siempre hemos sabido, el mismo Burs una vez vetó una ley de desarrollo social, recuerdo, ¿te acuerdas? Cuando estaba él como gobernador. Es decir, ya la tiene la capacidad de veto el gobernante, estaba recordando ahorita la historia, ya la tiene la capacidad de vetar, de observar. De fiscalizar, de analizar actualmente el gobernante en turno. ¿Cuál es la diferencia? Ahora, no queda claro. Bueno, Flor me dice, no, es que no, solo se le está reglamentando, se le está dando un rango constitucional, no se le da sobre el Congreso, solo se equilibra poderes, es como un pimponeo, que yo digo que al rato se va a ir de diferir esto, se puede diferir hasta en controversia constitucional, pero no en presupuesto. Si no hay un acuerdo, entra en vigor la ley de reconducción presupuestal, que es gastar lo mismo que el año vigente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué no se está entendiendo entonces, presidente? A ver. No veo que no se está entendiendo. El veto se refiere nada más a la cuestión presupuestaria. Lo otro son observaciones que que puede hacer el Ejecutivo del Estado a leyes, acuerdos y reglamentos del Legislativo. Que siempre lo ha podido hacer, hay que decirlo. Sí, siempre lo ha podido hacer y lo va a seguir haciendo y no va a tener carácter de oposición. Es una especie de opinión que da el Ejecutivo respecto de lo que hizo el Legislativo, y ahí es donde viene el equilibrio de poderes. Pero si el Legislativo insiste en
en que las cosas vayan como las mandó inicialmente, así tienen que salir al final de cuentas. Sí, bien. Entonces, ¿el legislativo, de acuerdo a su interpretación, tendría la última palabra? Sí. Sobre el Estado, ojo, sobre el Ejecutivo, ¿sí? Y sobre Sí. la gobernadora, pues, vaya. Sí. Totalmente. ¿En materia presupuestal también? Y en cualquier otra ley. No, en materia presupuestaria, es que aquí hay que tener en cuenta algo, Luis Alberto, fuera de pasiones y emociones. El único que sabe cuánto va a recaudar y cuántas participaciones federales va a recibir es el Ejecutivo. Vamos a suponer que el Congreso se pone muy generoso con el Supremo Tribunal y le dice, ahí te va un presupuesto de 3,000 millones para que salgas de todos tus atrasos y tus apuros. De nada sirve si no se va a recaudar lo suficiente para tener esa cantidad considerada para el Supremo Tribunal. Entonces tiene que haber un equilibrio, pues tiene que haber sensatez, tiene que obrarse con base en lo razonado y no en los impulsos. ¿Qué más quisiera yo? Pues que un presupuesto de ese tamaño. Pero hay que revisarlo y no comprometerse a lo que no es posible. Uh-huh. Por eso nos interesa ese tipo de equilibrios. Por eso. Entonces, ¿quién tiene, le reitero, la palabra en materia presupuestal? ¿El Ejecutivo, la última palabra? Yo creo que es una palabra compartida. Compartida. Yo me refería que la última palabra del legislativo en cuanto se refiere a observaciones, a leyes y decretos y acuerdos, ¿no? Pero en el proyecto en materia presupuestal, la última palabra es compartida. Es compartida, la responsabilidad tiene que compartirse, Luis Alberto. Eso ¿Y quién dirime en última instancia si está bien o no lo que se aprobó? Porque si vamos a eso, se irían a un conflicto en donde va a decir el Congreso, no, es que estás gastando mucho en salarios, en comunicación, en gasolina, y yo te lo estoy recortando, Ejecutivo. Y Ejecutivo puede decir, no, señores, lo necesito para gasto de doctores, para gastos de difusión, para gastos de operatividad. ¿Quién va a dirimir? ¿Controversia constitucional? Sí, y seguramente como en todos los asuntos de este país, la última palabra la tendría la Justicia Federal. Que es la Corte. La Suprema Corte, así es. Sí, porque el conflicto entre leyes, interpretación de leyes y poderes lo hace la Corte. Uh-huh. Entonces, sí me da... A ver, yo Flor, quisiera nada más... lo que está diciendo. Yo quisiera, mira, Luis Alberto, tú me preguntabas qué estamos haciendo en la Constitución y me quiero meter este tema, no nada más el presupuestario, como ya lo dijo bien el magistrado, buenos días. Tenemos en la Constitución el artículo 60 y te lo voy a leer tal cual como viene. Devuelto, hablando presupuestalmente, devuelto oportunamente un proyecto con observaciones deberá ser discutido de nuevo por el Congreso y si fuera confirmado por las 2/3 partes de los diputados presentes, el proyecto tendrá carácter de ley o de decreto y volverá al Ejecutivo para su publicación, observándose en cuanto a eso lo dispuesto en los artículos que le anteceden. Eso ya viene en la Constitución. Simple y sencillamente le estamos dando empoderamiento al Congreso con reglas claras para que pueda tener un procedimiento claro y preciso de qué hacer cuando exista algunas observaciones que son facultades ya expresas actualmente en nuestra Constitución para el Poder Ejecutivo. Ahora, no nada más en los temas presupuestales es importante, la facultad del Ejecutivo para observar cualquier modificación a sus leyes o Constitución o decretos, por ejemplo, el artículo 1 de nuestra Constitución que habla precisamente de darle a los ciudadanos o a los hermosillenses o a los sonorenses, más bien, perdón, por decir, el derecho y la protección desde el momento de la fecundación de un individuo y se reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural, ese también sería, en caso dado de que como está el debate hoy por hoy en la agenda política de un partido político que tiene mayoría en el Congreso y que ya lo anunció como agenda política, la discusión de la legalización, en este caso del aborto, y si nos vamos al artículo 1 de nuestra Constitución y se pretende cambiar, el Ejecutivo tendrá facultades para hacer observaciones de acuerdo a lo que ellos... Como siempre los ha tenido. A ver, pero estamos hablando de qué facultades tiene el Ejecutivo. Muy bien, esas son las facultades. A ver, tengo que hacer un corte y vuelvo contigo. ¿Sí me permite, presidente, también? ¿Sí? Vuelvo, por favor, con la discusión. ¿Sí? Bueno, ahorita voy con Pancho Burques, que dicen los panistas que están ocupados en comisión, por eso no pueden contestar, que nos esperemos. Claro que sí.
Flor Ayala estuvo aquí desde temprano, pero bueno, veremos si alcanza el tiempo, porque está el presidente del Poder Judicial. Tengo muchísimos comentarios, pero para cerrar este debate, es decir, con los dos actores aquí importantes que tenemos en Sonora, tanto la diputada Flor Ayala, que se ha documentado, que tiene una posición, y lo que me dice el magistrado presidente del Poder Judicial de Sonora, yo lo interpreto así, digo, yo tengo que hacer las preguntas claras para que la gente y todos lo entendamos, son cuestiones técnicas y tengo que ayudar a interpretar, el periodismo tiene que ayudar a interpretar, por eso me ve usted tan insistente en decir, a ver, ¿estaría así? Entonces sí, y entonces yo me quedo con eso, presidente, aunque me dio otra explicación, Flor, para cerrar. Para decidir un presupuesto habrá opinión compartida en Sonora, ni Congreso ni gobierno estatal pueden imponerse, si hay conflicto se resolvería mediante controversia constitucional, es lo que me confirma. ¿Estamos de acuerdo, presidente? Sí, pero por lo importante para nosotros, y vuelvo yo a insistirle, Luis Alberto, en que yo me voy a lo que nos atañe a nosotros, es que tiene que haber certeza de que existirá un presupuesto, de ahí la importancia de la reconducción. Sí. Y también tiene que haber certeza de que no hay desproporción entre lo que propone un poder y lo que propone el otro. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Ese es el campo de nosotros, Luis Alberto. Uh-huh. Sí, claro, es decir... Y hoy por hoy la Ley General de Disciplina Financiera te exige a todos los congresos y a todos los estos que los presupuestos deben de tener y conservar principalmente un balance presupuestario sostenible en este momento. Pero ¿quién tiene al final del día la última decisión de reducir gastos de comunicación social, por ejemplo? El Congreso. Oye, el Congreso es el único que puede decidir si va a modificar una partida de comunicación social y ellos serán los que decidan. Ahora, si esas partidas que no entran dentro de un balance presupuestario, por ejemplo, las deciden eliminar y el Ejecutivo no observa, tendrá que votarlo el Legislativo tal cual como lo propone, como lo marca la Constitución. Ya actualmente. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Solamente le estamos dando facultades y procedimientos legales mucho más claros en qué pasa si al 31 de diciembre no hay presupuesto. Sí, se va a dar reconducción, pero así está actualmente eso. Pero sí está eso. ¿Qué pasa si no hay una votación? Así está. Sí, pero la reconducción no está definida en la Constitución. Vamos definiéndola como facultad del Congreso la reconducción presupuestal. Entonces yo le dan rango constitucional, pues le dan más fuerza. Rango a lo por que eso, ya pues, tienes, pero ya lo tenías, ¿no? O sea, en algunas, pero le estás dando más fuerza, le estás dando, clarificando. Estás balanceando, vamos a ponerlo. Estamos balanceando, entre comillas, están cambiando las reglas del juego. Estamos de alguna forma siendo claros, empoderando a los poderes legislativos, dándole esas facultades. Discúlpame, claro, Flor, están empoderando al Ejecutivo, Flor. No, porque ya lo tiene. No, pero ahorita están mediando, lo dice el presidente, están mediando. En el artículo de la Por eso, pero le dan rango constitucional. Digo, las cosas como son, no hay problema. Para... Le estamos facultando al Ejecutivo que pueda hacer observaciones a cualquier ley o decreto. Constitucional? Con fuerza constitucional, que ya la tenía, ¿no? Pero bueno, ustedes dicen, la estamos clarificando. La estamos clarificando más bien, porque ya la tenía. Y te lo digo y se los vuelvo a decir a los ciudadanos que nos escuchan. No nada más en temas presupuestales es cuando el Ejecutivo puede hacer observaciones. Y a mí me interesa mucho que podamos poner en la mesa de discusión y análisis el tema de la agenda legislativa de un solo partido, que habla sobre la legalización del aborto, que habla sobre la aprobación del uso de la marihuana, que habla sobre la eutanasia y darle la muerte digna en cambio de cuidados paliativos. Yo esos temas quiero ponerlos en análisis y sí me interesa que un poder ejecutivo, otro poder, tenga opinión, observaciones sobre esos temas tan trascendentales para la vida social y armónica de nuestro país y de nuestro Estado. Yo creo que esos son temas mucho más importantes para la sociedad que reconducciones presupuestales. Bueno, perfecto, ahí está. Te agradezco mucho, Flor. Gracias, Luis Presidente, Alberto. ¿algo más que tiene que decir? Vamos con Pancho Burques porque algo más que tengas que decir que no te haya preguntado el tema, presidente. Nada más agradecer que nos hayan tomado en cuenta, como siempre, Luis Alberto, y mucha suerte. No, al contrario, es que también vimos ahí unas declaraciones interesantes tuyas y por eso te metimos a debate y como siempre te agradezco, como siempre, tu tiempo y apertura. Presidente, gracias.
Con mucho gusto, un abrazo. Gracias, igualmente. Gracias, No, Flor. muchas gracias, como Te siempre, es agradezco un gusto mucho. estar contigo. Claro, te agradezco y valoro tu apertura, así como critico, digo, pero si alguien, por eso les decía a los pristas, oye, tienen gente para debatir. Se puede estar de acuerdo o no, obvio. Exacto. Pero pues tenemos que entrar en una civilidad de debate, Exactamente. de exponer, y valoro que tú hayas venido y des la cara por muchos que no querían dar la cara. Muchas gracias, Luis Flor, Alberto, y insisto, gracias. Y buenos días a todo tu auditorio y a ti también. Gracias, tengo muchísimos comentarios por donde empiezo, porque a ver,